La ciudad de Nueva York siempre ha sido un escenario de contrastes implacables. Un coliseo moderno donde las lealtades se ponen a prueba bajo el brillo cegador de los reflectores, y donde el aplauso o el abucheo pueden sellar el destino de cualquier figura pública, en cuestión de segundos. El Madison Square Garden, conocido mundialmente como el templo sagrado del baloncesto y del entretenimiento, se convirtió recientemente en el epicentro de una de las narrativas más fascinantes, magnéticas y comentadas de nuestro tiempo. Imaginen por un momento la atmósfera cargada de electricidad, el murmullo incesante de miles de aficionados impacientes, y una tensión palpable en el aire que presagiaba un encuentro histórico, pero no solo por lo que ocurriría en la cancha de juego, sino por los personajes que decidirían presentarse ante una multitud vibrante y siempre exigente. En este rincón icónico de la Gran Manzana, el deporte, el estatus y el magnetismo popular colisionaron de una manera tan inesperada que ha dejado al mundo entero conteniendo el aliento, analizando cada gesto, cada mirada y cada reacción de los asistentes. Las luces de la arena no solo iluminaban a los atletas de alto rendimiento, sino que también desnudaban las realidades de la aceptación pública, demostrando que en el corazón de la metrópoli más influyente del planeta, el verdadero poder no siempre se mide con los mismos parámetros tradicionales. Les damos la bienvenida a este análisis profundo y detallado sobre un fenómeno que trasciende las pantallas, y antes de sumergirnos por completo en los fascinantes detalles de esta historia que apenas comienza a revelarse, los invitamos cordialmente a formar parte de nuestra comunidad, suscribiéndose a este canal para no perderse ninguna de las entregas y revelaciones que tenemos preparadas para ustedes en los próximos días. Para comprender la magnitud de que se vivió en el Madison Square Garden la semana pasada, es necesario transportarse a ese preciso lunes por la noche, cuando las calles aledañas al estadio se transformaron en un auténtico fortín blindado, un anillo de seguridad sin precedentes, compuesto por fuerzas de élite y un despliegue logístico abrumador, rodeaba la estructura, obligando a los fanáticos del baloncesto a hacer filas interminables durante horas bajo una estricta vigilancia que alteró por completo el ritmo habitual de la zona. Las fiestas previas y las reuniones de aficionados en los establecimientos cercanos, que suelen ser una tradición festiva y ruidosa antes de cada partido importante, fueron canceladas de forma abrupta por motivos de seguridad, generando un clima de misterio y expectación que rozaba la intolerancia entre los asistentes que solo deseaban disfrutar de un espectáculo deportivo. La razón de semejante despliegue no tardó en revelarse cuando las pantallas gigantes del estadio enfocaron una figura sumamente conocida, un hombre vestido de traje oscuro que permanecía rígido, con una postura severa y casi distante, mientras se entonaban las sagradas estrofas del himno nacional. La reacción del público neoyorquino, históricamente directo y sin filtros, fue inmediata y devastadora, rompiendo la solemnidad del momento con una cacofonía ensordecedora de abucheos, que retumbó con una fuerza impresionante en cada rincón del febril recinto. Aquel recibimiento gélido y hostil parecía marcar el inicio de una velada trágica, una premonición que se materializó por completo cuando los New York Knicks, que venían arrastrando una impresionante y motivadora racha de 13 victorias consecutivas, cayeron derrotados ante los San Antonio Spurs por un marcador final de 111-115. La coincidencia fue demasiado evidente para la supersticiosa fanaticada, que no tardó en etiquetar la presencia de este distinguido visitante como un auténtico augurio de mala suerte. Un factor de distracción que había roto la magia de un equipo que parecía invencible hasta ese fatídico lunes, sin embargo. La rueda de la fortuna en Nueva York gira con una velocidad vertiginosa, y el destino tenía preparado un giro de guión absolutamente espectacular, apenas 48 horas después. En el mismo escenario y ante el mismo público que aún masticaba la amargura de la derrota previa. El miércoles por la noche, la atmósfera densa y defensiva del lunes se evaporó por completo para dar paso a una energía renovada, festiva y radiante, que pareció transformar el cemento de la arena en un lugar de celebración comunitaria desde el primer minuto. En los asientos de primera fila, justo al borde de la cancha donde la acción se siente en la piel, apareció una figura que personifica el fenómeno cultural más masivo y magnético de la actualidad.
atrayendo de inmediato las miradas de todos los presentes y de las cámaras de televisión. Vestida de manera informal, pero cargada de simbolismo, lucía una camiseta azul, el color emblemático de los Knicks, que llevaba impreso en un vibrante color naranja el nombre de una leyenda de la música, un diseño exclusivo que reflejaba complicidad, estilo y un apoyo absoluto al equipo de la ciudad. Acompañada por sus amigas más cercanas, esta personalidad no buscó el aislamiento de los palcos privados, ni el distanciamiento de los trajes oscuros, sino que se integró por completo en el pulso del partido, convirtiéndose en una aficionada más que sufría, celebraba y vibraba con cada jugada. El contraste con la rigidez observada 48 horas antes era tan abismal que resultaba imposible para los cronistas y los asistentes no hacer la comparación inmediata entre dos formas radicalmente opuestas de habitar un espacio público y de conectar con la masa. Mientras el partido avanzaba hacia un final de infarto, con el equipo local luchando desesperadamente por superar una desventaja histórica que parecía insalvable en el tercer cuarto. La presencia de esta estrella parecía inyectar una dosis extra de adrenalina en las gradas. El desenlace de ese segundo encuentro fue nada menos que una epopeya deportiva que quedará grabada en los anales del equipo, y que consolidó una narrativa popular sumamente entretenida que rápidamente comenzó a circular como la pólvora en los medios y las redes sociales. Abajo por una diferencia alarmante de 29 puntos en el tercer período, un abismo que en el baloncesto profesional suele significar una derrota inevitable, los Knicks iniciaron una remontada feroz, impulsados por el clamor de un público que saltaba de sus asientos en cada anotación. Al borde de la cancha, la famosa cantante saltaba con autenticidad, celebrando con los brazos en alto y una alegría genuina que contagiaba a todos los que se encontraban a su alrededor, demostrando una pasión desbordante que culminó en una victoria agónica por 107-106. El triunfo fue colosal para los jugadores, pero en el imaginario colectivo de la ciudad, se transformó de inmediato en una victoria compartida, un amuleto de la suerte que contrastaba de forma casi cómica con el desastre del lunes. Los chistes y los comentarios ingeniosos no se hicieron esperar entre los pasillos del Madison Square Garden y los titulares de la prensa del entretenimiento, afirmando que ella había roto con su sola presencia el maleficio que el anterior visitante había dejado flotando sobre el aro de los Knicks. Esta sutil pero evidente victoria en el Tribunal de la Opinión Pública de Nueva York es solo el capítulo más reciente de una historia mucho más profunda. Un duelo silencioso y a la vez espectacular que se viene gestando desde hace años en los escenarios más diversos del mundo del espectáculo y la cultura popular. Lo que presenciamos en la cancha de baloncesto es el reflejo de una rivalidad de alta tensión que promete intensificarse en los próximos meses, conforme ambos personajes se acercan a hitos monumentales que marcarán sus vidas y capturarán la atención internacional por completo. Para comprender cómo dos figuras tan dispares llegaron a cruzar sus caminos en un enfrentamiento mediático que paraliza a la opinión pública, es necesario retroceder en el tiempo y desentrañar los hilos de una relación que, sorprendentemente, no siempre estuvo marcada por la hostilidad y el rechazo mutuo. Hubo una época, a principios de la década pasada, en la que el magnate neoyorquino de los bienes raíces y estrella de la televisión de realidad no escatimaba en elogios hacia la joven promesa de la música country, que apenas comenzaba a conquistar las listas de popularidad a nivel global. A través de sus plataformas digitales de comunicación, el empresario solía dedicar mensajes sumamente efusivos y elogiosos, describiéndola como una artista fantástica, maravillosa y dotada de un talento excepcional que la situaba por encima de sus contemporáneas en la industria del entretenimiento de masas. Incluso existen registros de momentos familiares entrañables en la residencia del magnate, donde se le podía ver disfrutando de las pegadizas melodías pop de la cantante, mientras conducía su automóvil. Un testimonio de que la admiración por su trabajo musical era genuina y compartida en su entorno más íntimo. Esta armonía superficial, sin embargo, estaba destinada a resquebrajarse de manera definitiva en el momento exacto en que las ambiciones de liderazgo nacional del empresario se materializaron al descender por las lujosas escaleras mecánicas de su icónica torre en la Quinta Avenida para anunciar su candidatura a la presidencia del país.
Ese instante marcó un punto de inflexión sin retorno en la historia contemporánea, trazando una línea divisoria invisible pero implacable que obligaría a todas las celebridades de la nación a tomar una posición o a sufrir las consecuencias de un silencio que pronto sería interpretado por las masas como una declaración de principios en sí misma. Durante sus primeros años en la cumbre del estrellato, la joven cantante nacida en Pensilvania y criada artísticamente en los círculos tradicionales de Nashville, optó por mantener una postura de estricta neutralidad, consciente del enorme riesgo que implicaba alienar a una base de fanáticos sumamente conservadora y apasionada por la música country. Esta calculada reticencia a manifestar públicamente sus inclinaciones ideológicas liberales la llevó a guardar un silencio absoluto durante una de las campañas electorales más polarizadas de la historia moderna, una decisión de la que, según confesaría años más tarde con una profunda honestidad en entrevistas de gran alcance, se arrepentiría profundamente al considerar que debió haber alzado su voz en un momento de definición crucial para el destino de su patria. La artista llegó a explicar que temía que su respaldo formal pudiera ser instrumentalizado por el bando contrario como un ejemplo del elitismo de las celebridades. Una narrativa populista que el candidato republicano manejaba con una maestría inigualable para presentarse ante las clases trabajadoras como el único y auténtico defensor del pueblo, frente a los excesos de las corporaciones y los focos de Hollywood. La presión interna y el peso de su propia conciencia terminaron por vencer esa barrera de contención, cuando decidió involucrarse activamente en los procesos legislativos de su estado adoptivo, instando a sus millones de seguidores a apoyar a los candidatos que defendían los derechos civiles y la igualdad de oportunidades para todas las minorías sociales. Aquella primera incursión en la arena pública, aunque no logró el resultado electoral deseado por la cantante, dejó una herida profunda en el orgullo del mandatario, quien no tardó en reaccionar con su característico estilo directo y punzante, declarando ante los medios de comunicación que a partir de ese instante su aprecio por la música de la joven estrella había disminuido de manera considerable. El verdadero cataclismo en esta relación de amor y odio se produjo durante la siguiente contienda por la máxima magistratura de la nación. Un escenario de alta tensión donde la artista decidió abandonar de forma definitiva cualquier rastro de timidez o neutralidad política para asumir un rol activo y beligerante. Apenas unos minutos después de que concluyera uno de los debates televisados más intensos y cruciales entre los aspirantes a la presidencia, la cantante utilizó su inmenso alcance en las redes sociales para publicar una declaración formal que sacudió los cimientos del panorama mediático internacional. En un extenso y meticuloso mensaje, anunció su voto decidido en favor de la candidatura demócrata, justificando su elección en la necesidad imperiosa de contar con líderes de mano firme, talentosos y capaces de guiar al país a través de la calma y la estabilidad institucional, en contraposición al caos y la confrontación constante que, a su juicio, caracterizaban la gestión de su oponente republicano. Además, la estrella de la música elogió con entusiasmo la trayectoria del candidato a la vicepresidencia por su defensa histórica de los derechos reproductivos de las mujeres, el acceso a los tratamientos de fertilidad y la protección de las comunidades vulnerables, firmando su misiva con un apelativo cargado de ironía que hacía referencia directa a los comentarios despectivos vertidos por los estrategas de la campaña rival sobre las mujeres solteras y sin hijos. La respuesta del exmandatario no se hizo esperar y, fiel a su temperamento combativo, desató una tormenta de publicaciones coléricas en sus plataformas digitales, proclamando abiertamente su rechazo absoluto hacia la cantante y utilizando letras mayúsculas para dejar constancia de un sentimiento de animadversión se destrozaba lo personal y que pretendía deslegitimar el impacto de su influencia cultural, lejos de apaciguarse con el paso del tiempo. Esta animosidad mutua se transformó en una obsesión recurrente para el político conservador, quien continuó lanzando dardos verbales y cuestionamientos públicos sobre la relevancia, el atractivo y el estatus de la cantante en la industria del entretenimiento global, evidenciando que su sola existencia y éxito masivo representaban un desafío constante a su propio ego y poder de convocatoria. En repetidas ocasiones, a través de sus canales oficiales de comunicación,
El expresidente intentó instalar la narrativa de que el respaldo político de la artista hacia causas progresistas la había perjudicado gravemente ante sus seguidores, llegando a sugerir de forma despectiva que su magnetismo personal se había desvanecido por completo desde el momento en que él decidió manifestar su rechazo público hacia ella. El equipo de asesores del mandatario, al ser cuestionado por las principales cadenas de noticias internacionales sobre estos comentarios inusuales, defendió la legitimidad de sus declaraciones, argumentando que, como magnate histórico de los negocios y el espectáculo, poseía las credenciales necesarias para evaluar el ascenso y la caída de las celebridades en la cultura popular. El conflicto alcanzó cotas de surrealismo mediático cuando el político comenzó a trazar comparaciones públicas entre la cantante y otras figuras jóvenes de la actuación que manifestaban simpatías por el Partido Republicano, utilizando estas analogías para proclamar que la corriente de opinión pública estaba cambiando de dirección, y que el compromiso con las políticas de inclusión social era un camino directo al fracaso profesional, mientras que la lealtad a los valores tradicionales garantizaba el éxito duradero en la nación. A pesar de estos intentos coordinados por socavar su reputación, la realidad de los hechos demostró que el poder de convocatoria de la cantante se mantenía intacto, y que cada uno de sus movimientos continuaba eclipsando las iniciativas de su rival, en una escala sin precedentes dentro del mundo de los medios masivo. Fuentes cercanas al entorno de la artista revelaron que su reciente y triunfal aparición en el Madison Square Garden fue interpretada por muchos como una sutil pero contundente revancha tras los acontecimientos ocurridos meses atrás en un importante evento deportivo en Nueva Orleans, donde las dinámicas de aceptación del público habían favorecido temporalmente al político en detrimento de la cantante. Ahora, en un escenario donde ambos personajes se encuentran en las vísperas de alcanzar hitos monumentales que definirán sus legados y trayectorias personales, las señales apuntan a que la estrella del pop se convertirá una vez más en una presencia incómoda y disruptiva para los ambiciosos planes de celebración patriótica que el mandatario ha venido orquestando con esmero. La confrontación silenciosa entre el poder político tradicional y el fenómeno de la cultura de masas está lejos de concluir, y los eventos planeados para los próximos meses prometen llevar esta rivalidad a un punto de ebullición insospechado que mantendrá en vilo a toda la sociedad, demostrando que en el tablero de ajedrez de la influencia pública, las reglas del juego están siendo reescritas de manera constante por aquellos que dominan las pasiones populares y los corazones de las nuevas generaciones. El clímax de este choque de titanes culturales se avecina a una velocidad vertiginosa en el calendario, perfilándose como el escenario de una colisión mediática definitiva que dejará una huella imborrable en la historia del entretenimiento y la vida pública nacional. El mandatario ha depositado una enorme cantidad de energía, recursos y expectativas en la organización de los grandiosos conciertos y festivales con motivo de las celebraciones por el aniversario número 250 de la independencia de la nación, un evento bautizado con bombos y platillos, con el objetivo explícito de acaparar de manera absoluta la atención del planeta entero desde el epicentro del poder político en Washington. Sin embargo, los planes de un espectáculo patriótico unificado e incontestable han comenzado a resquebrajarse de forma dramática entre los bastidores de la Casa Blanca, debido a una serie de reveses logísticos sumamente bochornosos y significativos. Apenas unos días después de que se desvelara la lista oficial de artistas musicales programados para actuar en el magno evento, la inmensa mayoría de las agrupaciones y solistas anunciados decidieron desvincularse por completo del proyecto de forma consecutiva, argumentando con firmeza que no deseaban participar en ningún acto que pudiera ser interpretado por las masas como una manifestación partidista o divisiva. Este boicot cultural ha dejado la ambiciosa cartelera gubernamental prácticamente desierta, reducida a un par de nombres nostálgicos de décadas pasadas que palidecen ante la magnitud de lo proyectado inicialmente por los asesores presidenciales. Por si esto fuera poco, la gran feria nacional que pretendía exhibir los logros y la identidad de cada rincón de la Unión Americana también se encamina hacia un rotundo fracaso organizativo.
luego de que múltiples estados de gran peso histórico y demográfico declinaran formalmente la invitación para mostrar sus regiones en la capital, dejando al gobierno en una posición de evidente aislamiento institucional que ha encendido todas las alarmas en el ala oeste. En medio de este panorama de deserciones masivas y desinterés generalizado por las festividades de Washington, la sombra de la estrella del pop se alza de manera imponente para asestar lo que muchos analistas consideran el golpe de gracia definitivo al orgullo del mandatario. Los rumores que circulan con una fuerza incontenible en las redacciones de los principales medios de comunicación globales sugieren de forma unánime que la cantante planea contraer matrimonio con su célebre prometido, el carismático astro del fútbol americano profesional. Precisamente durante ese mismo fin de semana festivo del 4 de julio, de confirmarse la noticia de este enlace nupcial, que según las fuentes más fidedignas de la industria del entretenimiento, se llevaría a cabo en la espectacular y vibrante ciudad de Nueva York. El foco de atención pública se desplazaría de manera masiva e inmediata de los actos conmemorativos de la capital hacia la celebración privada de la pareja del año. Esta coincidencia temporal resulta intolerable para un líder político cuya identidad pública se cimienta en la necesidad constante de registrar los índices de audiencia más altos y de presumir de las multitudes más multitudinarias del planeta. La perspectiva de ser eclipsado de manera tan flagrante en el cumpleaños de la patria, por la mujer a la que declaró su odio público, ha generado un ambiente de profunda crispación en el entorno presidencial, donde ya se prevé una nueva oleada de publicaciones furiosas y descalificaciones personales a través de las plataformas digitales, en un intento desesperado por recuperar el control de la narrativa nacional, para comprender a fondo la relevancia y el pacto de esta encrucijada histórica. Es indispensable examinar las fascinantes trayectorias profesionales de ambos protagonistas, dos individuos que provienen de mundos completamente distintos, pero que comparten una ambición desmedida y una capacidad inigualable para moldear la cultura popular de su tiempo. El mandatario, forjado en el competitivo y agresivo mercado inmobiliario de la Gran Manzana, y consagrado posteriormente como el rostro indiscutible de los programas de telerrealidad más exitosos de la televisión abierta, cimentó su ascenso al poder absoluto mediante la provocación constante, el dominio absoluto de los titulares mediáticos y una intuición prodigiosas para conectar con el descontento de un sector masivo de la población que se sentía ignorado por los estamentos tradicionales. Por su parte, la multipremiada cantautora inició su andadura en la escena musical como una adolescente tímida dotada de una guitarra acústica y una capacidad lírica prodigiosa para plasmar las vivencias de su generación, evolucionando con el paso de los años, hasta convertirse en una corporación multinacional viviente y en un fenómeno sociocultural capaz de alterar el Producto Interno Bruto de las naciones que visita con sus multitudinarias giras internacionales de conciertos. Ningún otro artista en el siglo XXI ha logrado construir una conexión tan íntima, leal y duradera con millones de personas a lo largo y ancho del globo, transformando cada uno de sus lanzamientos discográficos y decisiones personales en un acontecimiento de relevancia global, que desafía las dinámicas tradicionales del poder económico y político de las grandes potencias mundiales. La paradoja más grande de esta enconada rivalidad radica en la trampa discursiva que el propio mandatario se ha tendido a sí mismo al intentar minimizar el evidente vacío de estrellas musicales que sufre su festival conmemorativo de Washington. Al ser cuestionado de manera directa por los periodistas sobre la espantada generalizada de los artistas convocados para el aniversario nacional, el presidente reaccionó con su habitual grandilocuencia, asegurando ante los micrófonos que estaba evaluando seriamente la posibilidad de presentarse él mismo como la atracción número 1 del evento, afirmando con total convicción que su figura es capaz de convocar a audiencias sumamente superiores a las que registraba el mismísimo rey del rock and roll, en la cúspide de su carrera artística, con la notable diferencia de que él lo consigue sin necesidad de portar un instrumento musical sobre el escenario. Esta audaz declaración, destinada a proyectar una imagen de autosuficiencia y magnetismo invulnerable,
Sitúa el listón de la confrontación en un terreno puramente numérico y de popularidad real. Un escenario sumamente peligroso para el político si se tiene en cuenta el ejército de seguidores incondicionales, que respaldan a la diva del pop en cada uno de sus proyectos y convocatorias públicas. El duelo de egos está servido en bandeja de plata ante la mirada atenta de una sociedad civil expectante que asiste a una redefinición absoluta de los liderazgos contemporáneos, donde las antiguas estructuras institucionales de los partidos tradicionales parecen perder terreno de manera acelerada frente al poder blando y la influencia emocional de los ídolos de la cultura de masas de las nuevas generaciones. En última instancia, IA. Lo que comenzó como un simple intercambio de comentarios informales en las redes sociales y un incómodo partido de baloncesto en el Madison Square Garden, se ha transformado en un nítido reflejo de las tensiones culturales, ideológicas y generacionales que dividen y moldean a la sociedad moderna. Este enfrentamiento no se reduce a una simple disputa personal entre un líder político conservador y una estrella de la música pop de alcance global, sino que escenifica la pugna permanente por el control del relato colectivo y por definir cuáles son los valores, los símbolos y las figuras que deben inspirar el porvenir de la comunidad nacional en los años venideros, mientras los asesores de la campaña presidencial ultiman los detalles logísticos para intentar salvar la dignidad de los festivales en la capital. El mundo entero aguarda con una mezcla de fascinación y asombro el desenlace de un fin de semana festivo que promete ser histórico en todos los sentidos imaginables. El veredicto final sobre quién posee el verdadero poder de convocatoria y la llave de los corazones de los ciudadanos no se dictará en las urnas electorales tradicionales, ni en los despachos gubernamentales de los burócratas, sino en las pantallas de los millones de dispositivos móviles que seguirán minuto a minuto los acontecimientos paralelos de Washington y Nueva York, consolidando una de las sagas más electrizantes, memorables y definitorias de la cultura de masas contemporánea.